Vuelvo lo mismo otra vez. Vuelvo lo mismo. You told me, ¿es 3 o es 1? ¿O es 3 en 1? Es un solo Dios y quiero explicar los 3 en 1 porque el problema con 3 en 1 es, si soy unitario estoy diciendo que son 3 roles o 3 papeles que juegan. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Es 3 o es 1? Son 3 personas o 3, yo no me gusta usar la palabra individuo porque no quiero que sean como humanos. Son 3 seres que componen lo que nosotros conocemos como Dios. Simplemente igual como los 50 estados de Estados Unidos componen el país de Estados Unidos. Entonces, no es uno en solo, único solo. No es uno solo. Entonces, es uno en pluralidad. Es una en pluralidad, pero no son 3 dioses. Nunca son 3 Okay. dioses. Entonces, Estás diciendo que es uno, pero en pluralidad. O sea, ¿qué estás entendiendo? O sea, para comenzar ahí, just to start off, estás diciendo que es uno, pero en pluralidad. So, how can that be? How can it be one? ¿Cómo puedes decir que es uno en pluralidad si how can that be? Eso no está en la Biblia. Quiere que es uno en pluralidad. por eso, la palabra Biblia no está en la Biblia. Correcto, sabes escrituras, Biblos, we know that. El argumento de que no esté, el concepto Sí está. se deduce, que es lo que te está diciendo, que la palabra formular no es inventarse. Formular es cuando una gente ha leído y han llegado a la conclusión que obviamente Jesús dice, tú crees también en Dios, crees también en mí. Él se está igualando a Dios. Elio, déjame decir. ¿Qué? déjame hablar Entonces, también. en Hebreos 1.8, la Biblia dice, Cuando Pablo, déjame decir poquito a mí, cuando Pablo, tú ves en Pablo todas las cartas del apóstol Pablo, yo sé que tú has leído mucho la Biblia, y tú no te preguntas cuando él siempre está diciendo, por ejemplo aquí en Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Yeah, Señor you- Jesucristo, you- siempre Padre y del Señor. Yo entiendo eso de la triple O sea, salutación. I understand that. ok, Yo entiendo entonces, eso. pero como por ejemplo, Todo por eso ejemplo, todo se puede interpretar, o sea, todo eso está en la Biblia. No, pero- y yo estoy pero- hablando pero- en el concepto de la Trinidad, que él me está hablando, un Dios compuesto de por 3. ejemplo, si Jesús es Dios, Cuando ¿verdad? tú lees. Jesús es Dios. Y Okay. ya está Cuando dices que es Dios, ¿qué posición toma Jesucristo? So, Jesucristo, put me 5 minutes, please, because I want to ask him, and I'm going to respect cuando me esté contestando. ok. So, Por ejemplo, and then cuando I'm gonna- hablamos de subordinado, nosotros seres humanos no comprendemos el lenguaje divino porque, por ejemplo, el que Jesucristo se haya sometido al Padre, porque lo dice, y le entregará el reino a Dios, y dice que la Biblia dice, y tomó, ¿cómo se llama? Forma de siervo, siendo semejante a Dios, los hizo Dios. Eso no lo hizo menos Dios. Es como un ejemplo, si Jesús es Dios, yo creo que es Dios. ¿Qué forma toma Jesús? Aparte de esa, o sea, en la Trinidad, ¿qué parte toma Bueno, Jesús? cuando yo leo la Biblia, yo creo que Él es el agente a través del cual Dios creó los cielos y la Dios lo tierra. escogió desde antes de la De la fundación Biblia, del mundo. Pero que Él hizo eso a través del poder del Espíritu Santo. O sea, yo no estoy diciendo, o sea, donde estaba Jesús allí salvando, allí estaba el Padre y estaba el Hijo. Digo, estaba el Espíritu Santo, porque nada, dice la Biblia, porque Dios estaba con Jesús. Porque Dios estaba con Jesús. Entonces decimos que Dios es Jesús, pero el libro de los Hechos dice, y Dios estaba con Jesús haciendo el bien. O él estaba haciendo el bien porque Dios estaba con él. Entonces uno dice, bueno, pero nos peinamos o nos hacemos rolo. O es Dios o Dios está con él. Cuando tú te lees Hebreos 1.8 que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En el versículo 8 le dice, y del hijo dice, ahí nada más dice, bueno, no dice, pero ¿quién dice? Dios dice. ¿Dios quién? Dios Padre. Dice, y del hijo dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. Correcto. El mismo Dios Padre se refiere al hijo como Dios. Y yo le digo a la gente, yo no, o sea, como te dije anterior, no es que uno llega y dice, ahí está la Trinidad. Porque hay gente que creen que este Dios que nosotros creemos es... Sí. No, los 5 minutos no sé. Está bien, sí, está bien. A mí también me da. What does he got? No, yo tengo como 2 minutos y medio, yo creo. Pero, por ejemplo, hay gente que creen, yo no sabía esto, Corne, pero hay gente que creen que Dios es 2 personas y que el Espíritu Santo es... Los dualistas creen que Dios Exacto, pero que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos que Jesús es Dios en la carne, ¿cómo es posible que Jesús dice,
que cualquier blasfemia será perdonada contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Y estamos hablando del mismo Dios. Elio, déjame aclarar eso. Espérate, estoy en mis 5 minutos. Por favor. Sí, entonces, Pero ¿qué pasa? dame chance. No hay duda, Cornelio, yo acepto. He's got 2 minutes, babe. Yo acepto el argumento. Espérate, Nelly. Yo acepto el argumento que lo que me presentaron a mí yo lo creí, pero no lo creí sin razón. Decir, espérate, o sea, para mí, la Trinidad, el concepto del Dios Trino, resuelve un montón de discrepancias o problemas que yo tengo en entender cierta escritura. Porque si tú me dices a mí que nadie puede ver a Dios, nadie puede ver a Dios, nadie. Y la Biblia dice que los ángeles ven el rostro de Dios. Bueno, esos son los ángeles, seres espirituales. Si Jesús es Dios en la carne, y lo es, y la Biblia dice, y seremos tal como Él es porque lo veremos cara a cara, entonces yo estoy diciendo que yo voy a ver a Dios. Y dice las bienaventuradas porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cuándo verán a Dios? No, a lo mejor yo puedo decir no, porque lo verán en su caminar. Pero Jesús no dice eso. Bienaventurados estos, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si la Biblia dice que tú no puedes ver a Dios, entonces para mí la Trinidad resuelve ese dilema. Y termino yo. Ok, déjame a mí. Algo que quiero decir, por ejemplo, en esa parte que dijiste, mencionaste. Ya habló él, ya presentó un discurso de la Trinidad, entonces yo necesito mis 5 minutos. Give me 5 minutes, sorry. Espérate, búscame. Give me the clock, please. Pero a mí también. Okay. So, por ahorita no quiero hablar de la Trinidad, no quiero hablar quiero hablar solamente de lo que la Biblia como yo la he creído, como a mí se me ha revelado. Exacto. Tú hablaste de la Trinidad. Como tú lo entiendes. Correcto. Bueno, como la Biblia yo lo puedo ver. Exacto. Let me know when I have 1 minute Me left. asusta. Conforme la Biblia, desde el principio de la Biblia, y hablamos de este texto, Deuteronomio 6:4, que ha quedado claro, Sí. que dice, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Este fue el gran mandamiento del Antiguo Testamento que fue dado por Dios a los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo que Él escogió exclusivamente. Los otros pueblos pueden tener distintos dioses, diferentes dioses, pueden creer en muchos dioses, pero vosotros solamente tendrán un solo Dios. Ahora, se habla de la discusión que la palabra uno, Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Echad, que es uno, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y se ha hablado que uno, la Trinidad dice que es unidad, o composición, o pluralidad. O singularidad. Pero el pueblo de Israel, ni Abraham, ni Moisés, ni Isaac, ni Jacob, ni David, el pueblo de Israel era estrictamente moniteísta. ¿Qué significa la palabra moniteísta? Monoteístas. Uno. Es la creencia en un solo Dios, sin distinción de personas, sin indivisible, inseparable. Cuando la mujer samaritana, ya hablamos de esto, viene y está Jesucristo, Él le dice, vosotros no sabéis lo que adoráis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. La salvación viene de los judíos. Pero, ¿cómo de los judíos? Sabemos que Jesucristo vino de los judíos, de la tribu de Judá, pero de la fe moniteísta. Moisés, cuando Moisés escribe Génesis 1:26, él no tenía un concepto de una Trinidad. Él era estrictamente moniteísta. No había, era pena de muerte el creer en más de un Dios. Exacto, perdón. Entonces, hagamos vemos ciertos versículos en el Antiguo Testamento que parecen hablar de una pluralidad. Hagamos al hombre en nuestra imagen. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero tenemos en mente, clear in our mind, que ellos no creían en 3 dioses. Ellos solamente creían en un solo Dios. Pena de muerte. En la palabra pagano, dice, no seáis como los paganos. En la palabra pagano se encuentra la palabra politeísta. ¿Qué significa politeísta? La creencia en más de un Dios. Si yo creo en 2 dioses, caigo en la categoría de pagano. Si creo en 3, caigo en la categoría de pagano. Si creo en un Dios y medio, Todavía te quedan 2 y algo. ok, si creo en más de un Dios, el simple creer en más de un Dios, caigo en esa categoría de pagano. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo viene y se pone a hablar. Voy a hablar rápido porque el tiempo es corto, pero se pone a hablar y lo vemos orando, pidiendo al Padre. El Padre es mayor que yo. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo.
vemos a Jesucristo pidiendo, orando, clamando, pero se le acerca a un hombre y le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué fue la respuesta de Jesucristo? Fue la misma del Antiguo Testamento: oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Bien has dicho, Dios es uno. Leemos todo el Antiguo Testamento, no se contradice, sigue hablando de un solo Dios. No, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. La palabra Hijo Eterno se encuentra en la Biblia, coigual, coexistente, cosemejante. Esos términos son antibíblicos y, como ya hablamos, vienen del credo de Nicea. ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía te queda minuto y Ok. 10. Entendemos que si algo no es bíblico o de las Sagradas Escrituras, no lo podemos creer solamente por un concepto, por una idea, porque estamos forzando el texto. Si la Biblia, si los judíos no creían en más de un Dios y la salvación viene de los judíos, viene de la fe monoteísta, de la fe de Abraham, ¿cómo nosotros vamos a decirle a Abraham, te equivocaste? Porque la Trinidad dice que si no creemos en un solo Dios, compuesto de tres personas, no podemos ser salvos. Eso es lo que el credo atanasiano dice, que para ser salvos debemos de creer en un Dios compuesto de tres. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla de que no condena a nadie por creer en un solo Dios, pero sí condena en creer más de un Dios. Oye, todavía te queda medio minuto. ¿Ok? Es claro, para mí no hay confusión. Yo sé que la confusión se encuentra en la manifestación, en las apariencias, cuando se parece que la Biblia dice que el Hijo está orando, cuando la Biblia habla de que se le apareció el ángel de Jehová a alguien. Entonces las personas pueden ver como diferentes, lo que se mira ahí son teofonías, pero no distinción de personas, no tres. Cuando Jesucristo se manifiesta en carne, no viene a ser un Dios diferente, un Dios segunda persona, un Dios secundario. La Biblia dice que Él es Immanuel, Dios con nosotros. Ya. ¿Me dejan hablar a mí? Salgamos del tema. ¿De qué es lo que va a hablar? Hablan ustedes, ¿no? De lo mismo. Trinidad. Que un Dios, Ok. de un solo Dios. Ahorita estabas comentando que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, Dios les habló estrictamente que Él era el único Dios verdadero y que no podían adorar a otros dioses fuera Ok, del lo que- único lo que Dios lo voy a pasar. verdadero. No, lo que pasa, My God, lo que pasa ok. es que yo Me no gustó. sirvo para eso. Yo digo, Ay. o sea, Que Jesús no es el Padre. Those were your exact words. Exacto. Entonces, fue claramente que tú dijiste, Jesucristo no es el Padre. ¿Quién es Jesucristo para...? ¿Cuál es el concepto que tiene Jesucristo? Si Él no es el Padre, ¿quién es Jesucristo? Bueno, la Biblia enseña, y yo creo, que es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, no es el Padre. Ok, gracias. Entonces, tú crees que Jesucristo solamente es el Hijo de Dios, pero Él no es el Padre. Exacto. Ok. La Biblia es clara en Efesios 4:6. Voy a hablar esto porque para que puedas contar la cuenta. Efesios 4:6 dice que hay un Dios y Padre de todos, el cual es en todos. Tú acabas de decir que Jesucristo no es el Padre. Ok. Y me voy a ir al punto hasta el extremo de decir que tú crees que Él no es el Padre eterno tampoco, ¿correcto? ¿Correcto? Ok. So, vamos a ir a la Biblia, vamos a estar en la Biblia porque es necesario que con la Biblia, porque tenemos conceptos y hablábamos de que cuando la Trinidad se compuso, hablamos de que composición o se demostró, tú me hablabas, pero acabas de decir claramente que Jesucristo no es el Padre, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Si abre su Biblia, por favor, en Isaías 9:6. Sí, dice Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué no lo leemos todo el versículo completo para que estemos claros? ¿cuál es? Tú acabas de decir claramente, Jesucristo Que no es el Padre. no es el Padre. ¿Cuál es? ¿ok? Vamos a buscar. Ahora, y no solamente dijo que no es el Padre, sino que dijo que no es el Padre eterno tampoco. No sé. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. Mira esto, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, esta profecía está hacia Jesucristo. Contésteme usted. Dice que Jesucristo no es el Padre eterno, pero ¿qué acabamos de leer aquí? Exacto, pero una cosa. Cuando dice, por ejemplo, dice Biblia que Él es Rey de Reyes, ¿verdad? No, Está bien, pero te voy a llevar a eso. ¿Por qué no? no es el momento de que usted no me... Yo Pues tengo una está pregunta a ti. bien, Yo ok. quiero que me conteste. Está bien. Cuando hablamos del Padre Eterno, yo estoy viendo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Esta profecía se la adjudica, fíjate que cuando tú la lees, le dice Isaías, pídeme a ese rey, le dice, pídeme una señal. Quiere decir que literalmente eso tiene que haber tenido un cumplimiento para que él pudiera comprobar
que eso fue de Dios. Mateo le adjudica a eso, a esta escritura, a Jesús, que dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo que está diciendo que Jesucristo es Dios. Sí, le aplica todo eso a Jesús, el Padre eterno. Ahora, ¿en qué sentido es Jesús Padre eterno? Yo no sé. Pero si Él es el mismo Padre, si Él es el mismo Padre del Nuevo Testamento, entonces ¿qué pasa? Yo entonces entro en una confusión en mi limitada inteligencia, porque Jesús habla del Padre. Dice, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Espérate, entonces después dice, y todo lo que pidas al Padre, y dice, porque os digo que el Padre mismo los ama. Fíjate que Jesucristo está hablando de otro ser. Él no dice, y vendremos y haremos morada. Entonces dice, vendremos y haremos. Eso es pluralidad. Okay. Entonces, no está de acuerdo con la escritura que dice que Él es el Padre eterno. ¿Está de acuerdo con la escritura o no está de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo con eso. Si tú me estás diciendo... Entonces, sí es el Padre eterno. Exacto. Gracias. Está bien. Gracias. Por ejemplo, y yo te digo que Jesús es el Jehová del Viejo Testamento. Sí. Okay. Ya quedó claro, dijo que sí. Gracias. Okay. What time do I have? Yo creo que yo tengo como 3 minutos. Porque Okay. yo no... Maybe we need to extend this to 7 or 10. Está bien. However you want. Okay, ya, no es suficiente. So give me 5 more. Okay. Está bien, pero dale. Ya más de una ocasión has usado ese versículo y lo sigues tocando que dice que Él ora. Pregunta. Sí. Espérate, déjame, ¿cómo voy a poner? 5 minutos o 7. Put for my 5 more minutes, please. Ok, aquí. No, We take turns, that's fine. Mira, lo puse countdown. Así que cuando bip, es 5 minutos. Okay. Sino que tiene que estar... Sigue hablando, sigue diciendo que el Hijo está orando al Padre. Okay. ¿Cómo está orando Jesucristo? ¿Está pidiendo como Dios o como hombre? Está pidiendo como los dos porque Él nunca dejó de ser Dios. Si yo me convierto en hombre siendo Dios, ¿dejo de ser Dios? Okay. ¿Está pidiendo como Dios o como hombre? Está pidiendo como hombre, pero La pregunta es, ¿está pidiendo como Dios o como hombre? Eso yo no lo sé. Porque la Biblia no es clara en esa. Entonces, ¿no sabes si está pidiendo como Dios o como hombre? No, porque... Entonces, la pregunta que sigue, si no puedes, la pregunta que sigue, si un Dios ora a otro Dios, ¿puede ser todavía Dios? Ese es el problema que con eso. No es el problema. No, porque nadie está diciendo que hay 3 dioses. Ese es el problema de la Trinidad. Pues voy a repetir, tú mismo, por favor, el tiempo está... Okay. La pregunta fue, ¿oró como hombre o oró como Dios? Pero, ok. Déjame preguntarte esto. Exacto, pero no es el momento de que tú me preguntes. Okay. Yo quiero que me contestes la pregunta, ¿oró como Dios? Oró de la manera porque nosotros creemos, por lo menos, yo no sé tú, que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Ok. En la Trinidad, vuelvo a repetir lo mismo, nadie cree que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 dioses cuando Jesucristo, que la Biblia claramente dice que se encarnó. Si tú te encarnaste, ¿qué rayo eras tú antes de encarnarte? Si la Biblia dice en el principio era con Dios y era Dios a la misma vez. ¿Oró como Dios o oró como hombre? Oró como... Yo quiero que me conteste la persona. Cuando él está pidiendo, yo le pregunté, ¿oró como los otros como hombres en nuestra necesidad? Tenemos que orar. No quiero quitar tu tiempo. ¿Oró como hombre o oró como Dios? Oró como los dos. Ok, entonces... Si siendo Bueno, voy a seguir la pregunta porque por definición, si un Dios ora a otro Dios, no puede ser pero Dios. Es que caes en el error de la Trinidad. No es un error. Yo no creo en la Trinidad. Pero el error es que nadie, por favor, nadie dice que hay 3 dioses, que el hecho de que Jesús... Son 3 en uno es lo que usted fue, lo que me dijo. La pregunta es, ¿él oró como Dios o oró como hombre? Es que no dejó de ser Dios. Yo no estoy diciendo que él dejó de ser Dios, pero... El Hijo siempre ha existido con el Padre y ha tenido comunión el tiempo es con él, pero por favor. Pero por ejemplo, yo no puedo encontrar un versículo que es el smoking gun, ese es el acabose con la doctrina unitaria, o el que establece, es que yo veo Juan 1.1 y dice, y después dice Pablo, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y estamos diciendo tú y yo, y hemos estado de acuerdo, que Jesús Estamos saliendo del concepto. No, porque estamos diciendo que Jesús es Dios. Sí,
Cuando él lloró como hombre, lloró como Dios. Porque Es no que dejó de Dios estaba ser. en la carne. Cuando él lloró como Dios o lloró como hombre. Era Dios en la carne. Yo sé que Dios en la carne. Él tenía una doble naturaleza. Por ¿Ok? eso. Cuando él era 100% hombre, 100% Dios, no te quito tiempo. Cuando crees que- cuando él comió, pero por favor, cuando él comió, Bueno, ¿cómo? comió como necesidad. ¿Un Dios tiene que comer o el hombre tiene que bueno, comer? si lo ves como necesidad, obviamente que comió como hombre. Ok, cuando él oró como Dios, oró como hombre. Oró como hombre, pero Gracias. lo que pasa es lo que te quiero decirle también es que Eh, si yo me cambio el traje, Yo no estoy hablando de que me traje, yo estoy hablando, Bueno, estamos eso- hablando de que si él oró eso como Dios o como hombre. Está bien, pero lo que pasa es Un Dios que- no puede orar a otro Dios. No, pero So, está bien, you told me like, man, so, yo bien, pero recibo mira. esa está respuesta. bien, pero lo que pasa es que si yo cuando No estamos hablando de Dios. yo sé, de pero Dios. lo que pasa es que el concepto es que cuando tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros creemos que es un Dios Compuesto de tres. compuesto de tres personas, igual que los Estados Unidos, que se hacen el país de Estados Unidos. El hecho de que decimos que Texas le pidió ayuda a Indiana, no estamos diciendo que Estados Unidos le pidió ayuda Ok. a Estados No Unidos. estamos saliendo del tema. Ya me dijiste que oró como hombre, entonces. Oró como hombre o oró como las dos personas. Yo no te lo puedo contestar a la luz de tu doctrina, porque yo creo No, que no es que sea la doctrina, porque cuando cuando estaba en la tormenta, ok, el ejemplo, cuando estaba en la tormenta, él estaba durmiendo. No estaba durmiendo como Dios porque Dios no se cansa, Dios no tiene sueño. Durmió como hombre. Cuando él comía, no comía como Dios porque Dios no tiene que comer, comía como hombre. La pregunta es, cuando él oró como Dios, oró como hombre. No me pudo contestar. Exacto, no te la puedo contestar. Ok, gracias. Exacto, no te la Gracias. puedo contestar Ok. a ese nivel. Gracias. Porque para mí, Gracias. así Sí, está bien. no puedes, está bien. How much time we have left? No, ya los 5 minutos salieron. Ok. A mí denme uno, aunque sea un minuto. Mira, cuando yo entiendo esto, Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único. Cuando dio su hijo único, Dios se hizo carne, nunca había sido carne antes, él siempre ha existido. Cuando lo dio, no dio que el hombre carnal, eso no fue lo que dio que se entregó Dios mismo, que él no tiene principio y no tiene fin. Yo entiendo que el hijo ha existido con el padre desde siempre, el hijo, porque dio a su hijo. El hijo no tiene principio, el hombre carnal sí tiene Dios en la carne, sí tiene un principio, que fue cuando nació de María. Ya, en él, en Cristo fuimos escogidos, hemos sido escogidos en Ok. él. Ahorita hablaste de un versículo y hablaste de una corrección. Dice la Trinidad y enseña la Trinidad que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Dice la Biblia. Sí, correcto. Pero con todo lo que hablas contra el hombre será perdonado, pero contra el Espíritu no será perdonado. Pregunta: si la Trinidad enseña que son tres coiguales, coexistentes, cosemejantes, copoderosos, ¿cómo puede perdón por uno y por el otro no? Pero es que dice por el Hijo del Hombre, no por Dios en la carne. Porque También, Jesucristo, pero también- cuando estuvo aquí, Jesucristo antes de irse, dijo, les conviene que yo me vaya porque el Padre mayor es que yo. ¿Qué está No, diciendo ahí? Respóndame la pregunta. Cuando dice, ¿por qué hay perdón para uno pero no para el otro? La respuesta que yo quiero. Yo creo, para mí pensar, cuando leo eso, digo, bueno, Señor, quiere decir que cuando Jesucristo vino, y porque dice que vino en carne y se hizo pecado por nosotros, el haber hecho Dios eso, de hacerse carne y morir en una cruz, es una obra que Dios así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Jesucristo les dijo a ellos, ¿por qué les dijo esto? Porque estaban adjudicando a Jesús que había echado un demonio. Le dijeron a Jesús, echa a los demonios por el espíritu de Belcebú, y Jesucristo dice, si Satanás se echa a él mismo, está dividido contra sí, un rey, no va a permanecer su reino, y dice, toda blasfemia será perdonada, Sí, dice, yo entiendo tu pregunta. pero por el, Entonces, se le puede contra el hijo del hombre, no Correcto. dice con el hijo de Dios, Entonces, porque Jesucristo era hijo de hombre y era hijo de Dios. que está hablando entonces del Hijo de Dios, ¿correcto? De la humanidad, no la divinidad. Dice muy claro, blasfemia contra el hijo del Ok, hombre. contra el hombre. Exacto. Ok. Ahí en la tierra. Hace un momento tú me acabas de decir Yo creo- que él nunca dejó de ser Dios y hombre. Entonces, ahora me estás diciendo que en esta ocasión, ahora sí es hombre, pero no, o sea, tú acabas de discutir, acabas de decir
que él era Dios y que él era el hombre, y estamos de acuerdo con eso. La pregunta era, ¿por qué se perdona a uno y a uno no? Eso yo no lo sé. Yo creo, te No, estoy diciendo mi opinión, yo creo, mi opinión, solo mi opinión, ¿ok? Correcto. Es mi opinión. Yo pienso cuando leo, digo, bueno, Señor, será porque en ese momento ellos blasfemaron contra Jesucristo que estaba ahí ¿Jesucristo haciendo... Dios o Pero- hombre? Pero entonces estás diciendo, caes en lo... Porque el We have Espíritu three- Santo, Elio. Sí, ya. Ok, sorry, tía. Ok, está bien. Espérate, déjame ponerlo aquí para que... Or just give me, what did we give him, 7 or 10? 7. Okay, give me 7, go ahead. Ok, dale. Dame, mamá. I don't know. Me toca a mí. Yeah. Mira, el hecho de que hay unas preguntas con el, yo, un ejemplo, porque yo entiendo tu percepción o tu deseo es que dame tus razones donde yo pueda, un ejemplo. En Hebreos 1.8, un ejemplo, si mi vaca sagrada es 1.8, la vaca sagrada de la doctrina unitaria es Eso fuera, ¿no? Deuteronomio 6.4. ¿Cuál es la pregunta que me estás haciendo? No entiendo. Ok, para llevar un ejemplo. El hecho de que nosotros no te podamos contestar ciertas cosas, por ejemplo, yo no entiendo el por qué Jesús dice, por ejemplo, que la Biblia enseña... Formúlalo en pregunta, por favor, porque es el tiempo que tú me estás preguntando a mí para contestarte. Si Jesús es Dios, y sabemos que es Dios, yo te estoy haciendo el comentario de la pregunta que tú hiciste, por qué contra el Espíritu Santo no es perdonada y contra Jesús es, como hijo de hombre. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo no entiendo eso, pero sí acepto que Jesús es Dios en la cara. What's the question? Todavía no me has hecho la pregunta. ¿Qué pregunta quieres? Bueno, te quiero aclarar el comentario que tú hiciste. La pregunta es que... Es que no es el, Tú no es el momento ese pero tú todavía. preguntaste, El tiempo ya pasó para Pero eso. tú preguntaste que por qué a uno y por qué al otro no. Pero ya no te estoy preguntando ese Ok, momento. ¿cuál es la pregunta? You're asking me. This is my... Ok, ¿qué tú haces con Hebreos 1.8? Vamos a leerlo. O sea, porque tú estás hablando de que, ok, y este versículo, y yo entiendo el argumento, pero ¿cómo yo explico Hebreos 1.8? Por ejemplo, ok, vamos, si pudiéramos con puntos, pues tú tienes 50 puntos y yo tengo 0. No. Por ejemplo, pero Hebreos una 1.8. ¿Cuál es la pregunta? Porque ¿Qué tú haces con el Hebreos tiempo está 1:8? corriendo and you have not asked me no question. ¿Qué tú haces con Hebreos 1.8 cuando el autor dice Dios, hablando de su hijo? Dice, del hijo dice, ¿quién dice? El Padre. Hebreos 1.8 dice, más del Hijo dice, tu ¿Quién dice? trono, oh Dios, el siglo del siglo, cetro de iniquidad, cetro de tu reino. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién está hablando ahí? O sea, ¿quién A ver, dice explica que tú dice, eso. quién dice que dice del hijo? Okay. El autor del libro. Esta es una profecía que también se encuentra en el libro de Salmos y se mira ahí. Sí, pero ahí, ¿qué dice? Correcto. ¿Quién dice? Okay. Es una profecía que también se encuentra en el Salmos y está hablando aquí, Dios está hablando, yo te engendro hoy. Si vas al versículo anterior, dice, yo te engendro hoy. Yo te engendro Ok. hoy. Dios hablando de Jesucristo hombre. Él está hablando de su reinado, de que él iba a ser, como hablamos, de rey de reyes. La pregunta que tú quieres saber, ¿con quién está hablando? No, que por qué Dios dice y del hijo dice. La pregunta es, ¿quién dice del hijo? Pues Dios Padre. Sí, porque el Hijo da testimonio del Padre. Acordémonos que él dice, Correcto. yo no hablo por mí mismo, yo hablo de mi Padre. Pero ahí dice que del hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, tú no le puedes dar vuelta ese versículo y no aceptar que el Padre habla del hijo Es una como es Dios, una profecía. Independiente sea profesión. Es una profecía que habla del Hijo, que el Hijo iba a nacer y él iba a reinar. Es profecía. Ahí dice que Dios después de haber hablado a través de nuestros ancestros. Correcto. Ahora nos ha hablado otro hijo y dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Correcto. Y aún ahí está diciendo, yo te engendro hoy. Está bien, pero el versículo 8 que Correcto, habla- yo te engendro hoy. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo un principio. Aunque ya existía en la mente de Dios, en el plan de salvación, el Hijo del Hombre tiene un principio. El Hijo del Hombre, sí. Sí, el Hijo del Hombre tiene un principio. Sí, al siglo Yo te engendro hoy, le dice. Está bien. El Hijo de Dios no es que estaba sentado en un trono o aunque está sentado a la diestra, no en el sentido literal, que está un trono y luego está otro trono y luego aparte de la Pero el paloma. trono no No, era no, así. no. Victoria. En el cielo hay un solo trono y un solo Dios en el trono. Pero ¿y qué dice? Que está sentado y al que está sentado... Y él está hablando de la profecía del Hijo, No, pero revelación no es profecía, Ahora- es hoy. de la profecía. Dice,
el que está Porque sentado él y al Cordero. Él reina por los la siglos. alabanza. ¿Quién? La pregunta me trae aquí, ¿quién es? ¿A quién está hablando? Dios está hablando de la profecía de su Hijo. Pero le dice Dios al Hijo. Correcto, porque Él es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Pero es que ahí está dividiendo, dice que Dios ahora nos habla a través de su Hijo. Está hablando de dos personas distintas. La palabra personas distintas no es antibíblica. Bueno, Es antibíblica. Entonces, ¿cómo tú distingues una persona de otra? ¿qué? O sea, ¿Es otra pregunta ahora o es la misma pregunta? no, porque tú estás Ahora, diciendo ¿dónde? que el distinguir Cuando dice, o diferenciar no es bíblico. Sí, porque lo que tú me has hablado está hablando de una profecía. Pero no Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, pero no el Dios Hijo, el Hijo de Dios. Pero El entonces, Hijo de Dios. Exacto, pero ¿cuándo entonces va a dejar él de ser hijo? Porque cuando le entregue el reino, mira. Es una nueva pregunta. Espérate. En el cristianismo que yo crecí se le atacó mucho a la lógica. No estamos hablando de lo que la Biblia dice. Te voy a llevar. Cuando la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, obviamente está hablando de tres grupos de personas. Está hablando de ese Dios Padre. ¿Por qué Pablo dice Dios? No, dice Dios Padre. Pues eso implica que hay otro ser. Porque dice, hay otro entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está hablando de tres personas. Nosotros, los seres humanos, el mediador y Dios. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Exacto. Jesucristo hombre. El sacrificio. Exacto. Dios no murió, Jesucristo hombre murió. El Hijo de Dios murió. Yo acepto eso. Entonces, pero cuando Jesús él es el mediador porque Él murió por nosotros. También, exactamente, pero ¿qué pasa? Cuando la Biblia habla de la encarnación, que la palabra encarnación no está, ay, me quedan 40 segundos, la palabra encarnación no está en la Biblia. La se hizo carne. La palabra manifestación significa revelar, pero en 14, descubrir. 1.14 dice, y ese Dios hizo carne. Por eso es que nosotros Correcto. creemos que la encarnación, Dios vino a ser carne. Correcto. Exacto. Pero Dios se manifestó, Dios, no la segunda persona de la Trinidad, Dios se manifestó en carne. Lo que pasa es que eso se usa Dios. así de primera, segunda, tercera para poder nosotros entender ese concepto. Pero nadie, ningún trinitario te va a decir que Jesús es menos en esencia que el Padre. Porque, un ejemplo, ¿cómo tú me explicarías a mí entonces que dice al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria? Tú estás adorando dos seres. Por más que le busque la vuelta, dice Esteban, bueno, ya se me acabó. Okay. Esteban dice, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Dios no comparte su gloria con ninguno. Pero espérate. Con ninguno. Exacto, pero tú dijiste ahorita, y citaste la Biblia que dice, Padre, dame esa gloria que yo tenía antes que el mundo. Pero ¿cómo yo explico Hebreos 1.8? Por ejemplo, ok, vamos, si pudiéramos con puntos, pues tú tienes 50 puntos y yo tengo 0. No. Hebreos 1.8, ¿cuál es la pregunta? Porque el tiempo está corriendo and you have not asked me no question. ¿Qué tú haces con Hebreos 1.8 cuando el autor dice Dios, hablando de su Hijo? Dice, del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre. Hebreos 1.8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, el siglo del siglo, cetro de iniquidad, cetro de tu reino. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién está hablando ahí? O sea, ¿quién dice que dice del Hijo? Okay. Esta es una profecía que también se encuentra en el libro de Salmos y se mira ahí. Sí, pero ahí hay. ¿Qué dice? Correcto. ¿Quién dice? Okay. Es una profecía que también se encuentra en el Salmos y está hablando aquí. Dios está hablando, yo te engendro hoy. Si vas al versículo anterior, dice, yo te engendro hoy. Yo te engendro hoy. Dios hablando de Jesucristo hombre. Él está hablando de su reinado, de que Él iba a ser, como hablamos, de Rey de Reyes. La pregunta que tú quieres saber, ¿con quién está hablando? No, que por qué Dios dice y del Hijo dice. La pregunta es, ¿quién dice del Hijo? Pues Dios Padre. Sí, porque el Hijo da testimonio del Padre. Acordémonos que Él dice, yo no hablo por mí mismo, yo hablo de mi Padre. Pero ahí dice que del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, tú no le puedes dar vuelta ese versículo y no aceptar que el Padre habla del Hijo. Es una profecía. Independiente sea profecía o no. Es una profecía que habla del Hijo.
que el Hijo iba a nacer No, y Él pero iba a es reinar. profecía. Ahí dice que Dios después de haber hablado a través de nuestros ancestros. Correcto. Ahora nos ha hablado a otro hijo y dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Correcto. Y aún ahí está diciendo, yo te engendro hoy. Está bien, pero el versículo 8 que Correcto, habla, yo te engendro hoy. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo un principio. Aunque ya existía en la mente de Dios, en el plan de salvación, el Hijo del Hombre tiene un principio. El Hijo del Hombre, sí. Sí, el Hijo del Hombre tiene un principio. Sí, al siglo Yo te engendro hoy, le dice. Está bien. El Hijo de Dios no es que estaba sentado en un trono o aunque está sentado a la diestra, no en el sentido literal, que está en un trono y luego está otro trono y luego aparte de la Pero el paloma. trono no era así. No. Victoria. En el cielo hay un solo trono y un solo Dios en el trono. Pero ¿y qué dice? Que está sentado y al que está sentado... Y él está hablando de la profecía del Hijo, No, pero revelación no es profecía, Ahora- es hoy. de la profecía. Dice, el que está Porque sentado y al él Cordero, reina por los siglos. alabanza. ¿Quién? La pregunta me trae aquí, ¿quién es? ¿A quién está hablando? Dios está hablando de la profecía de su Hijo. Pero le dice Dios al Hijo. Correcto, porque Él es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Pero es que ahí está dividiendo, dice que Dios ahora nos habla a través de su Hijo. Está hablando de dos personas distintas. La palabra personas distintas no es antibíblica. Bueno, Es antibíblica, entonces- ¿cómo tú distingues una persona de otra? ¿Qué? O sea- ¿Es otra pregunta ahora o es la misma pregunta? No, porque tú estás Ahora, diciendo ¿dónde? que el distinguir Cuando dice, o diferenciar no es bíblico. Sí, porque lo que tú me has hablado está hablando de una profecía. Pero no somos- Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, pero no el Dios Hijo, el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios. Exacto, pero ¿cuándo entonces va a dejar él de ser hijo? Porque cuando le entregue el reino, mira. ¿Qué? Es una nueva pregunta. Espérate. En el cristianismo que yo crecí se le atacó mucho a la lógica. No estamos hablando de lo que, estamos hablando de lo que la Biblia dice. Te voy a llevar. Cuando la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, obviamente está hablando de tres grupos de personas. Está hablando de ese Dios Padre. ¿Por qué Pablo dice Dios? No, dice Dios Padre. Pues eso implica que hay otro ser. Porque dice, hay otro entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está hablando de tres personas. Nosotros, los seres humanos, el mediador y Dios. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Exacto. Jesucristo hombre. El sacrificio. Exacto. Dios no murió, Jesucristo hombre murió. El Hijo de Dios Yo murió. acepto eso. Entonces, Pero cuando Jesús Él dice- es el mediador porque Él murió por nosotros. También, exactamente, pero ¿qué pasa? Cuando la Biblia habla de la encarnación, que la palabra encarnación no está, me quedan 40 segundos, la palabra encarnación no está en la Biblia. La Dice, palabra, se hizo carne. la palabra manifestación significa ¿No? Sí, no, pero revelar, dice- no, pero en 14, descubrir. 1.14 dice, y ese Dios hizo carne. Por eso es que nosotros Correcto. creemos que la encarnación, Dios vino a hacer carne. Correcto. Exacto. Pero Dios ¿qué se pasa? manifestó, Dios, no la segunda persona de la Trinidad, Dios se manifestó en Lo que pasa es carne. que eso se usa Dios. así de primera, segunda, tercera para poder nosotros entender ese concepto. Pero nadie, ningún trinitario te va a decir que Jesús es menos en esencia que el Padre. Porque, un ejemplo, ¿cómo tú me explicarías a mí entonces que dice al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria? Tú estás adorando dos seres. Por más que le busque la vuelta, dice Esteban, bueno, ya se me acabó. Ok. Esteban dice, Pero es que- veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Dios no comparte su gloria con ninguno. Pero espérate. Con ninguno. Exacto, pero tú dijiste ahorita y citaste la Biblia que dice, Padre, dame esa gloria que yo tenía antes que el mundo Correcto. fuese". Eso es compartir gloria. Correcto. Pero ¿quién es? ¿Con qué está hablando? Volvemos a repetir. No está hablando el Dios Hijo con Dios el Padre, está hablando la humanidad. ¿A qué Porque está hablando? si un Dios, la humanidad, Jesucristo hombre, está hablando al Dios Padre. Si un Dios tiene que glorificar a otro Dios, por esencia no es Pero Dios. entonces tú estás Él está hablando de la cruz del Calvario. Tú dijiste que Él no comparte su gloria. Correcto, Y te está diciendo, dame aquella gloria que yo tenía. correcto. ¿Y qué se manifestó en carne? Pero también. Pero Okay. estás diciendo Okay. que estás compartiendo. We're going out of order. We're going out of order. Está bien, pero estás Give me, compartiendo. give me 7 minutes. We're going out of order. Estás compartiendo la gloria. Dale, Es que 7 tenemos que minutos. aceptar lo que la Biblia dice, no le Correcto. podemos quitar ni poner. Ok, si Cuando vamos a habla Yes, now, please. de un solo Dios. Según tú dices que Él son dos distintas personas semejantes coiguales, ¿correcto? En esencia. Correcto. Exacto. Ok.
Isaías 46:5 dice, ¿a quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Y O cuál sea, es el contexto? él está siendo claro. ¿Cuál es El contexto es ahí mismo. No, baby, Sí, no. por eso, No pero hay ¿cuál es el nadie que se pueda contexto? igualar al Dios. Ahí mismo está el concepto, el contexto. Isaías 46:9. Give me 1 minute, va. Es que no hay nadie Dice, que se acordado de pueda- las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a mí. Exacto. No hay un Dios. Ok, Está sorry. hablando de los dioses. Me estoy saliendo del tema. Dice que no comparte gloria con ninguno. Entonces, ¿los tres reciben gloria o solamente uno recibe gloria? Los tres reciben gloria. ¿Ok? Cuando uno glorifica al otro, cuando dice Padre, glorifícame tú con aquella gloria. Uno exalta a otro o uno es mayor que el otro. ¿Cómo uno va a exaltar a otro si son igual en gloria? No, bueno, esta es tu parte, yo te estoy escuchando. I'm asking the questions. Bueno, ok. ¿Cómo si no hay nada semejante a él? Ok, pero Si no hay otro como exacto, él. no Si hay él no otro comparte su como gloria él, con ninguno. Ahí entramos en la definición de la palabra uno. No hay uno como él. Eso lo hace a Dios único, no singular. Ese es el problema de la palabra. La uno. palabra uno solo significa único solo. Por eso que no hay otro como él. Es indivisible. Pero no, eso no es lo que significa Indivisible. O sea, eso. Entonces, cuando tú dices no hay otro como él, pero Es hay único. distintas personas No, pero espérate. coiguales, coexistentes según la Trinidad. Por eso, pero hay una cosa que Igual cuando es es que no hay único, diferencia cuando entre algo ellos. es único, es que no hay otro como él. En el concepto, no hay otro país como Estados Unidos. No hay otro país como Es Dios. único. Entonces, en el sentido de Dios, por ejemplo, cuando yo leo la revelación, si la Trinidad y dice al que está sentado al trono y al cordero y le dan la misma honra a los dos, oye, Cornelio, tú tienes que llegar a la conclusión que se están glorificando dos seres. Tú sabes que la palabra cae, bueno, no es mi tiempo. Sí, pero lo que pasa es que si tú aplicas eso, No es mi tiempo. está bien, pero si tú aplicas esa palabra que tú dices, no, porque no aparece en el hebreo, No. o en el griego. Si No, tú no. aplicas eso, ¿cuándo tú aplicas eso? ¿Cuando es Dios y Padre o en todo el Nuevo Testamento? Yes, ya entendí. Está bien, pero por eso, no es mi poco- tiempo, pero yo te sí. pregunto en eso, porque lo que Sí, pasa- no me importa para preguntar, es el tiempo tuyo, ok. Está bien, no Entiendo. importa, no importa, Ah, porque, por ejemplo, si tú dices esa palabra que no aparece en el griego, que será en yo el no iba a decir eso, era otra Digo, cosa. claro. Era otra cosa, pero no quiero entrar en eso. Okay. Según la Trinidad, ¿quién engendró al Hijo? Dios engendró, ¿por qué se le dice hijo de Dios? Okay. ¿El Padre o la tercera persona de la Trinidad? El Padre. El Padre engendró al Hijo. Bueno, eso que la Biblia dice. No dice que aquí es lo que la Biblia dice. Okay. Lucas 1:35. Sobre ella. ¿Lucas qué? Lucas 1:35 lo voy a leer. Exacto. Dice que el Padre dio a su Hijo, pero dice el Espíritu Santo vino sobre Dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo será llamado, no se llama, será llamado Hijo de Dios. Entonces dice que fue engendrado por el Espíritu. La pregunta es, ¿quién es el Padre de Jesucristo? ¿La primera persona de la Trinidad o la tercera persona? La Biblia enseña que el Padre es el Hijo de Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo Dios hizo esa obra de engendrar a ese ser santo. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? ¿El Padre o el Espíritu Santo? No, el Padre. Okay. Entonces aquí cuando dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, Ok. entonces tiene dos padres. No. Acuérdate que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Yo no estoy hablando, por ejemplo, Dios yo no es estoy espíritu. diciendo como los testigos de Jehová que dicen Dios que es una es fuerza sin sentido, porque Pablo dice, no contriste al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Eso en inglés y en español se llama pasivo. Fuiste sellado. ¿Quién te selló? Dios es el Dios te Espíritu, selló el Padre con es su el Espíritu Espíritu Santo. también. Ok. Si Jesucristo dice que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él, me está hablando de un ser del Padre que dijo, esto es lo que vamos a hacer, y tú vas a estar a cargo de esto, y el Espíritu Santo es el que va El Padre de Jesucristo es la primera persona, el Padre o la tercera persona. No, El la Padre. primera. Okay. Pero Aunque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero porque el Spirit, the Holy Spirit is the means by which the Father begat the Son. Entonces tiene dos padres. No, la Biblia no enseña eso. No, porque Dios es espíritu. Ok.
Dios es espíritu, What's dice my la time? Biblia. Un Cuando minuto hablamos de 30. ¿Cuántos espíritus hay? Uno. Por favor, estoy hablando No hay un con- solo Espíritu Santo. ¿Cuántos espíritus hay? Hay un solo Espíritu Santo, dice la Biblia. Están los espíritus de Solo nosotros. Pero la Biblia dice y enviaré el Espíritu y lo enviaré, y después dice del cual procede el Padre. Pero depende, entonces dice, bueno, ¿procede del Padre o procede de Jesús? Ok. La Biblia dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y los Y creadores, después dice en 1 Pedro, sé santo como porque Dios es santo. Entonces, si Dios es espíritu y Dios es santo, ¿es el mismo espíritu, Dios es Espíritu Santo que la tercera persona Pero- o es otro Espíritu Pero Santo? te digo una Déjame cosa, leer aquí en Efesios. Por favor. el ser espíritu está diciendo que es espiritual. No, la Biblia dice la esencia de Dios es espíritu. Lo sé. No dice espiritual, dice Lo Dios sé, es la pero lo que esencia pasa- de lo que Dios está exacto, compuesto. La esencia de Dios Entonces, es un ser espiritual. Dios que es espíritu también es el Espíritu Santo como la tercera persona. ¿Hay dos Espíritus Santos o hay un Espíritu Santo? Hay un solo espíritu. Déjame Santo. leer aquí. Ok. Elio. Entonces solamente hay un solo Espíritu. Pues Un sí, solo sí. cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados, Sí. una misma Entonces, identidad. solamente hay un solo espíritu. Bueno, eso es lo que la Biblia Entonces no enseña. son tres Espíritus, un solo Espíritu. No. Ok, Pero- gracias. Gracias. Ahora, Un que solo espíritu, un solo Señor, un solo Padre. Según Colosenses 3:17, what time do you have? What's the time? 10 segundos. Okay, it's not gonna work. Okay, go do your. No, yo soy Un solo, mira, que tú por estás él. diciendo un solo espíritu, un solo Señor, un solo Sí, Dios sí, Padre. Well, we're keeping an order though, please. So now, Ya. usted quiere, usted puede Sí, preguntar. Pero Puede preguntar. es que podemos dialogar sin minutos, pues deja. tú- No, porque no va a haber porque hay orden, que pensar. no va a haber Porque- orden, no va a haber orden. Mira, déjame decir esto. Eso de los minutos y eso está bien, te lo dejo, pero mira, ¿por qué no pensar? ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, no, pensamos, por ejemplo, yo te pregunto a ti, cuando yo leo y es esto, ¿cómo tú lo entiendes? Y yo digo, ok, yo lo entiendo así, o sea, y pensamos y analizamos la palabra de Dios, no es mi punto. Es lo que estamos viendo, o sea, estamos hablando con la escritura. ¿Cuál es la pregunta, por Cuando- favor? Porque ok. son 7 minutos. Yo, Ok, la pregunta es, cuando Pablo se refiere todo el tiempo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y está todo el tiempo hablando así, ¿por qué está hablando así el apóstol Pablo? hay un cierto versículo que quieres usar. Hay un cierto texto que Hay quieres. muchos que hablan de eso, No, pero dame, en todas dame. las cartas, ok, en todas las cartas de Pablo siempre Dale, dice, dale. ok, porque no No me te quieren gritar. escuchar. Pues Mira, Estamos escuchando. gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oye, yo estoy aprendiendo de los Te viejos, doy ¿verdad? paz de parte de Dios Padre y del Señor Ok. Jesucristo. Regresamos a lo mismo otra vez de los tiempos, de siempre. Cuando vemos que es una triple salutación, no es de que Pablo está hablando de una trinidad, de una distinción de personas. Pablo no era trinitario, Pablo no tenía un concepto de trinidad. Pablo era estrictamente monoteísta, solamente creía en un solo Dios. Entendemos que la palabra el idioma de nosotros es diferente. La palabra ha sido del hebreo al arameo, al griego, al latín, al español. La palabra y viene de la palabra griega kai. La palabra kai tiene 3 significados, que es y, aún y también. Puedo dar una ilustración porque es mi tiempo por la pregunta que me acabas de hacer. Cuando dice saludos de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, no se refiere no es como que está diciendo manzana y pera, como dos distintas personas, dos dioses. Acuérdate que la palabra kai también significa aún y también. Lo podemos ver en un versículo, por ejemplo, en San Juan capítulo 20, versículo 29. Aquí hablando dice, O sea, te voy a contar mi pregunta, por favor. Cuando se le aparece Jesucristo a Tomás el incrédulo, y Tomás lo mira y Tomás le dice, entonces Tomás le respondió porque le había dicho, hasta que yo no lo mire, no meta mi dedo por los donde estaban las estacas y meta mi mano en su costado, no lo creeré. Pero cuando Tomás lo mira, le dice, entonces Tomás respondió en el versículo 28, Señor mío. Y lo dice, y Dios mío. claro. No se refiere a dos distintas personas, sino que está hablando de las calificaciones. Dice, Señor mío, porque Él es Señor y también es Dios de Él. Señor mío, Dios mío. Otro ejemplo, podemos decir, porque tú estás hablando de, porque Él dice como en triple, como en 3. Yo puedo decir, gracias a Dios por mi tía Nena, que también es mi hermana en la fe, y también es una mamá, y también es una esposa. Entonces,
sigue hablando, no porque tenga la palabra y significa que está hablando de una distinta persona, porque también tiene la definición, la palabra y, que es la palabra griega, también tiene, que es kai, también dice aún, y también, Señor mío, también Dios mío, Señor mío, aún Dios mío. O sea, eso no explica una trinidad, eso no está explicando ninguna trinidad. No se mira que están los tres, porque la palabra kai, la palabra griega, solamente está dando diferentes títulos o calificaciones. Como vemos aquí, no vamos a decir que es Señor mío y Dios mío, que ahora son cuatro, ya no son tres, ahora son cuatro. Déjame pensar en lo que me estás diciendo. Solamente las preguntas. Sí, ok, te voy a contestar, me estoy preguntando a mí misma, me estás explicando de que en eso que está diciendo el apóstol Pablo no está hablando de dos personas, sino está hablando de un ser que le puedes decir hijo y le puedes decir Señor y le puedes decir Padre, le puedes decir Dios y le puedes decir Padre, ok, porque dice que el Dios de Jesucristo, el Dios es de nosotros también, Él es el Dios y Padre de nosotros y de Él. Entonces no tendría sentido eso que me estás diciendo tú, porque si es el Padre de Jesucristo y el Dios es de Jesucristo, Padre, entonces, hombre, de nosotros también, ok, bueno, entonces Jesucristo es nuestro hermano, dice la Biblia, ¿cierto? y también dice la Biblia que es nuestro Padre y Padre eterno, dice ya pero no es. entonces Él puede ser mi hermano y puede ¿Cuál es la ser mi pregunta? padre, puede ser mi padre y puede ser mi hermano al mismo tiempo. Correcto. Ese Dios, ¿puede Correcto, ser eso? correcto. Ok, entonces Hermano, es mi hermano, acuérdate, es mi padre. ya sé dónde vas. Acuérdate que para poder redimirnos, Él tuvo que ser nuestro pariente redentor. Tenía que ser un pariente en su humanidad. Él no podía redimirnos como Dios, tenía que redimirnos como hombre perfecto, hombre sin pecado. Pero como todos los hombres han nacido de la naturaleza caída, tenía que ser Dios mismo manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando miramos aquí Pablo haciendo la triple salutación, no está hablando de tres distintas personas. Pablo no creía en la Trinidad, no creía en dos dioses. Pablo era estrictamente monoteísta, él solamente creía en un solo Dios. Pero él está hablando de las diferentes calificaciones o títulos. Podemos llamarlo Padre, podemos llamarlo Hijo, podemos llamarlo Espíritu Santo, podemos llamarlo Señor, Salvador, podemos llamarlo Soberano, Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Pero no porque lo llamamos por diferentes títulos o calificaciones significa que son más de un Dios, es solamente un solo Puedo Dios. estar de acuerdo en eso, de que creía en un solo Dios, pero ese único Dios verdadero, Él no creía en un Dios compuesto de tres, él no creía en un Dios de Trinidad, él era del pueblo. pero sí creían en Jesucristo, el Hijo de Sí, Dios. porque él sabía que era Dios, el ungido, el Mesías, Dios Por manifestado en carne. What's my time? Entonces Pablo sí creía en un solo Dios, pero que era Señor Jesucristo y Padre. Él creía que Jesucristo era Dios. Cuando él viene y se le aparece Jesucristo, cuando lleva para Damasco y dice que lo toma el carro, dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesucristo no respondió, soy la segunda persona de la Trinidad, soy el Hijo eterno, soy un Dios compuesto, soy Jesús. Pero él no dice más nada que implica otra cosa. Es eso que tú percibes. Sí, porque Jesucristo en Mateo 1:23 dice que es Immanuel, Dios con nosotros, no la segunda persona. Cuando hablamos de hijo, confundes el concepto de hijo con el concepto de padre. Tú confundes hijo pensando que es una segunda persona, pero hablamos de hijo, hablamos de la humanidad, de lo que lloró, de lo que comió, de lo que durmió, de lo que Pero murió en la eso es cruz. como Pero como Dios, Él alimentó miles, como Dios, Vamos a Él no ponerlo- murió, Él no vamos- puede morir. Vamos a pensar entonces, si Dios ¿Cuál es la pregunta? se hizo humano, te estoy diciendo, vamos a pensar en esto, es como una pregunta, te vas a preguntar a ti, yo. No, tú me vas a preguntar a mí. Bueno, por eso es como si yo te estoy preguntando, pero yo me pregunto, si ¿Cuál es la pregunta? Dios se hizo carne, ¿ok? Se hizo carne, Dios es uno y se hizo carne, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Pues te Ok. voy a preguntar, Sí. pero déjame terminar Ok. de preguntar. Dios se hizo carne y esa carne hablaba con el Padre, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, ¿cierto? Correcto. Entonces le dijo a María, le dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Pero Padre. ya había resucitado. Y a vuestro Dios y a mi Dios. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? Entonces, Dios, dime tú a mí, Dios al haberse hecho carne, ¿Cuál es la pregunta? por- Ya se me por va a dar el ejemplo, tiempo. Dios en la carne, ¿cierto? Entonces, Jesucristo hablaba con el Padre.
cierto, hablaba con el Padre, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta, por favor? Hablaba cierto con el Padre, te estoy preguntando. ¿Quién hablaba? Hablaba el Hijo con el Padre. Ok. Hablaba. Ya tiene tu pregunta, pero yo sé que el tiempo ya se me acabó, nomás voy a responderla porque yo sé lo que está preguntando. Cuando Jesucristo hablaba con Dios el Padre, no es como dice la Trinidad, que una segunda persona está orando a la primera persona. La Biblia dice aquí en el Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Como hombre él tenía que dormir porque él se cansaba, se fatigaba. Como hombre él tenía que comer. Como hombre él nació, que son estaturas y conocimiento. Pero como Dios, él alimentaba a miles. Como Dios, él daba descanso. Pero no me estás contestando. Claro que sí. Él cuando él oraba como hombre en su humanidad. Pero Jesucristo oraba hombre. ¿a quién? A él mismo. Dios el Padre. La carne cuando oraba a Dios el Padre. ¿A qué Padre? Dios el Padre, solamente hay un solo Padre. La humanidad tenía que... Pero él era Dios. Correcto, el Padre. correcto. El Padre hablaba con el Padre. Era Dios manifestado en carne. No podemos limitar el poder de Dios y decir que el Padre solamente estaba allá o el Hijo estaba aquí. Bueno, entonces cuando la voz Dijo, en el este es mi hijo bautismo, amado. este es mi hijo, en el cual entonces tengo- Correcto. él era, entonces Jesucristo era, ¿cómo se llama esa gente que tienen puppets? Que tú puedes hacer, que hable dice, puppet, yo veo pero hacer lo que hace mi Padre. ventrículo, o sea que Ok. esa voz, Volvemos a lo mismo lo que tú me has dicho a mí. En la Trinidad están limitando el poder de Dios, están De ninguna limitando. manera. Claro que sí, porque están diciendo que uno estaba allá y uno estaba aquí. Están limitando. Dios es omnipresente. Él estaba en todo lugar. Cuando Jesucristo se bautiza, dice que se oye una voz del cielo, dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. dice que una voz del cielo. Correcto, yo dije eso. De una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y viene como en forma de espíritu, de paloma al espíritu y se reposa sobre Jesús. Ok, Pero aquí no estamos... el Espíritu de Dios que dice Correcto, que reposa. correcto. Es Dios el Padre el que está hablando en el cielo. Vuelvo a repetir, no podemos limitar el poder de Dios y decir que uno estaba allá, uno estaba acá y uno estaba acá. Con Jesucristo Dios manifestado en carne, sí estaba limitado el cuerpo, pero no el espíritu. El espíritu es omnipresente. O sea, yo soy el Padre y me hice Ok. hijo. Y entonces yo como hijo me hablo a mí mismo que soy el Padre. Porque toda carne vendrá a mí en oración. Como hombre él tenía que orar. Pero piensa en esto. o sea, Correcto. no es. Te voy a dar un versículo porque lo que estoy viendo es que están limitando el poder de Dios. Dios solamente puede estar allá, Dios no podía estar aquí. Entonces, nadie. dice que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Ahí Entonces, está fuera de Sí, contexto. Jesucristo. Ahí yo te apuesto $50 que esa escritura está Ok. fuera de contexto. Porque ahí Aquí- lo que está hablando, no, para aclararte eso, porque nosotros citamos esa escritura fuera de contexto. Cuando tú lees esa escritura otra vez, dice, tú vienes a un hermano que no se quiere arreglar, lo estoy parafraseando, y tú buscas a otro, o sea, si esa persona no se quiere arreglar, tú buscas a otro, y si no se quiere arreglar, busca a la iglesia. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está yo. Fíjate que está hablando de los 2 primeros y el tercero, porque Jesucristo iba a estar en ese sentido. Jesucristo está apoyando eso. si lo quieres poner así, está bien también. Bueno, es el Pero contexto. en diferentes grupos que esté Jesucristo, no van a haber 4 Jesucristo, 5 Jesucristo, va a ser un solo Dios. En San Juan, capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No podemos limitar a Dios a un lugar. Tú como padre tienes que estar allá. Tú como hijo tienes que estar aquí. Jesucristo, Dios manifestado en carne, estaba aquí. Hablaba él mismo, entonces. Ninguna. La carne, cuando comía, no estaba alimentando a Dios, porque Dios no tiene que comer. La carne cuando dormía no estaba durmiendo Dios, porque Dios no tiene que dormir. Cuando él dormía lo hacía como hombre, cuando él comía como hombre, cuando él oraba como hombre. Toda carne vendrá a ti en oración. Dios no puede quebrantar eso. Entonces en Revelación que dice, a que está sentado en el trono y al Cordero. Y también Jesucristo Eso dijo. está hablando de 2 Corne, personas. pero Lo Corne, vemos al mismo porque él es el Cordero. Ah, no, pero Él es el león de la tribu de Judá. No puedes limitar a un solo ¿Y título. por qué no dice a que está sentado al trono y ya y lo acaba? Porque es un solo Dios. Corne, Porque también el Cordero. La Biblia dice que sí hay un solo trono en el cielo. Ahora, Corne. Y uno solo sentado. Correcto. Acuérdate que también en el trono de Salomón, Un solo trono. él le buscó Y una uno silla, sentado. el trono de Salomón, él le buscó una silla a su mamá para que se sentara. El problema que tenemos tú y yo A ver. es con la palabra trono, que nos imaginamos que es una silla, nada más. Cuando Espérate. Hay 24 ancianos sentados. Sí, pero hay una parte que Pero hay dice un solo Cristo, Dios. como yo me he Sí, hay uno, sentado, siempre espérate. hemos dicho que hay uno.
como me he sentado en el trono de mi Padre y Ok, se sentarán. estamos saliendo fuera del No, tiempo. el que- Estamos saliendo fuera del tiempo porque Está estamos bien, hablando pero- aquí, acá, allá. Pero no el tema. Mira, El tiempo. Cornelio, ¿tú sabes qué? Esto me toca a mí. Yo no te voy a convencer jamás. de la Trinidad. Igual yo, pero las personas que miran esto y ven esto van a decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, de tu punto de tuyo, cómo es posible si le está leyendo la Es que escritura? tenemos que respetar lo que vemos en la Biblia. Por ejemplo, yo respeto lo que tú ves y Sí. cuando Jesucristo me dice a mí, al vencedor, yo le Ok, ya lo hablamos. se sentará en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado Correcto. en El trono de mi con Padre. mi Padre en Correcto. su trono. ¿Qué quiere decir eso para ti? Si yo venzo, Hay un no solo va- trono y en el trono hay uno solo sentado, pero y ya lo hablamos. Y si tú vences, te vas a sentar con Mejor, Jesucristo en su mejor, trono. porque no va a quedar claro de la pluralidad y de la universidad, pero algo que tiene que quedar claro es la salvación. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hacéis, todo, por palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús, para dando gloria a Dios Padre. Así lo dice. Claro, ¿Sí o no? claro. Dice, todo lo que hacéis, dice, dando gracias a Dios Padre, todo lo que hacéis por palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Dice, por palabra o por hecho. Cuando dice todo, no deja excepción de nada. Esto incluye el bautismo. Puede contestar el que quiera, pero uno solo, por favor.